Bueno, vamos a empezar meditando profundamente acerca de esa primera etapa de nuestra vida en la que nos vemos en la imperiosa necesidad de usar pañal. Hagamos la encuesta. ¿Quién usó pañal alguna vez? Esta es una encuesta que nos ayuda muchas veces a meditar. ¿Los demás no usaron pañal? Muy humillante esa etapa de nuestra, pero es verdad, es parte de nuestra realidad. Ahora, bueno, los padres de familia, a ver, por favor, alcen la mano los papás, los papitos, las mamitas que pasaron o pasamos o están pasando por esa situación de ponerle a alguien un pañal. Ahora imaginémonos por un momento que nunca se hubiera inventado tal cosa como un pañal de ningún tipo, ni desechable, ni de tela, ni de nada, sino que un bebecito andara haciendo sus gracias por cualquier lugar. ¿Cómo sería eso? Imaginémonos un momento. ¿Cómo sería eso? ¿Ah? Pronto usted está comiendo, aparte que parece un pajarito, entra y sale a la vez, ¿verdad? Parece como un ciclo continuo, ¿cierto que sí? Imagínese usted comiendo en el almuerzo ahí, ¡trin! Y ¡pum! Entra y va, ¡ay! Dios mío, en la cama, en el sofá, en la sala, en el carro, imagínese usted en todos lados. ¿Cuántas desgracias? Gracias al Señor porque sí ha habido pañales, ¿cierto que sí? Parecen armas de destrucción masiva que usted saca de las que se deshace cada día, pero bueno, hasta el punto en el que el niño empieza a avisar, tenemos que usar de ellas para evitar tremendas catástrofes. La cuestión es que, bueno, llega el punto en el que ellos empiezan a avisar y, bueno, ese cambio no surge de la noche a la mañana. Ya quisiéramos, ¿no?, que fuera como un interruptor y eso pudiera encenderse, pero no se puede. Ese cambio es progresivo, ya cada niño vive su propia experiencia, pero es un proceso. De manera que de pronto un día uno está frente a una deliciosa carne asada. Deliciosa, un corte increíble, carne asada. Usted va a almorzar, está en su punto, como a usted le encanta, jugosa. De la manera que, o sea, tan asada como a usted le fascina, está allí con una yuquita que parece pan. Ese ají que parece que le hubieran dado la receta celestial, todo sabe en su punto, bien mezclado. Y usted está haciendo ese corte a esa carne fantástica. Usted ve cómo corta esa carne, se va a llegar ese bocado a la boca y de pronto aparece de la nada en escena una carita tierna que le dice, papá popó. ¿Qué hace usted? Vuelan esos cubiertos, ¿verdad? Coge ese niño usted como si hubiera empezado una balacera, como si llevara una granada. ¡Ah! ¿Verdad? Corre, corre. Y oiga, ¿se han dado cuenta que casi en todas mis dramatizaciones acá es el baño? ¿Sí se han dado cuenta? Ya ayer me di cuenta de eso, que acá es el baño en mi drama. Bueno, llega usted. ¿Será que sí llegamos o no? Bueno, supongamos que sí. Llegamos. Y cuando llegamos le dan a uno ganas de celebrar como Cristiano Ronaldo, ¿cierto que sí? Sí, ¿verdad? Ahora, bueno, cuando ya ellos aprenden a aguantar y todo eso, ya antes abusan de sus poderes, ¿no? Entonces de pronto un niño está jugando y ¿qué pasa? Le dan ganas de ir al baño y está jugando y ¿qué hace? No va. ¿Y cómo identifica uno un niño que está aguantando? ¿Qué hace? Empieza de pronto, ¿no? Hay diferentes modalidades, de pronto alguno empieza a bailar, empieza a sacar los prohibidos y uno dice, ¿qué le pasa? ¿Verdad? No está tan emocionante el juego, tampoco uno ya sabe, ¿verdad? O de pronto a otro se le independiza una patica y empieza así, ¿cierto? El otro las manos, ¿no? Como que no sabe qué agarrarse, la camisa, el pantalón, ¿verdad? Y de pronto uno hace la pregunta, ¿tiene chichi? Y le dice, sí. ¿Y por qué no vas al baño? Ay, sí, córrale al baño, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, creo que llegar a esa meta en la que uno puede controlar sus necesidades es una meta gloriosa en la crianza, ¿no? Ese día en que uno dice, no más pañales, es fantástico. ¿Cierto que sí? Creo que es uno de esos momentos en los que uno como padre se siente realizado. Y en la vida, pues controlar nuestras necesidades es así de glorioso también. La palabra del Señor dice en Proverbios 25, 28 lo siguiente. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, en el libro de Proverbios 25, versículo 28. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas, ¿cómo? Destruida. Vamos a leerlo una vez más. Dice la palabra del Señor, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y en las ciudades, en el tiempo en el que se escribió este proverbio, utilizaban murallas para protección de enemigos internos, bien fuera que por ejemplo entrara allí, bueno, camuflado de pronto alguien que iba a robar a la ciudad, y si por ejemplo iba y robaba en algún lugar y la gente hacía sonar las alarmas que hacían, cerraban las puertas, no podía salir y podían atrapar a esa persona dentro de la ciudad, pero también defendía las ciudades de enemigos externos, de posibles invasores. Eran un bloqueo, incluso por fuerte que fuera un ejército, la muralla podía significar una gran ventaja, o por lo menos podría significar la defensa necesaria para aguantar un poco más. Y la palabra del Señor dice que el control propio hace por nosotros lo mismo.
El control propio nos lleva a nosotros a ser capaces de defendernos de enemigos internos, pero también de enemigos que pueden venir desde afuera. Y por eso la palabra del Señor dice que alguien que no tiene control propio es como una persona con murallas. Pero con murallas, ¿cómo? Destruidas. Yo tuve una compañerita en primaria que no podía controlar sus esfínteres. Y ella se hacía chichi en cualquier momento. Pero estamos hablando de no preescolar, sino los primeros años de primaria, o sea, primero, segundo. Y recuerdo que en segundo yo estaba al lado de ella, o sea, era la niña que estaba junto a mí, y en cualquier momento la niña se hacía chichi en su uniformito, en su ropita, su puesto quedaba, pues ya te imaginarás cómo quedaba. Y así como ella no podía controlar esa necesidad, lo que iba a salir de ella, ella tampoco podía controlar las consecuencias. O sea, ya te imaginarás el momento tan incómodo ya para una niña de esa edad, te imaginarás la vergüenza que ella podía sentir, te imaginarás también los comentarios, porque un niño puede ser muy cruel, ¿verdad? Te imaginarás los comentarios de algunos niños, las miradas acusadoras, la burla, te imaginarás cuántas cosas pasaban. Todo eso pasaba en esa escena, y lo mismo sucede con las palabras que no se debieron decir. Así como no podemos controlar lo que sale, tampoco se pueden controlar las consecuencias, las emociones que no debimos dejar crecer, los impulsos que no debimos dejar que se convirtieran en un motor en nuestra vida. Por eso todos necesitamos control propio. ¿Sí están todos conmigo? ¿Necesitamos qué cosa? Alguien que diga conmigo esas dos palabras una vez más. ¿Necesitamos qué cosa? Control propio. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, nos vamos a encontrar con alguien que parecía estar perdidamente enamorado, pero tú y yo vamos a darnos cuenta rápidamente de que realmente él estaba siendo presa de su falta de control propio, iba a cometer muchos errores. Y mientras tú y yo vamos recorriendo esta parte de la palabra del Señor en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, tú y yo vamos a poder descubrir también cómo estas alarmas nos hablan a nuestro corazón. Cada alarma que va a ir sonando nos va a hablar de ausencia de control propio, pero también de que las cosas están mal, aunque él no se dé cuenta. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién ha estado enamorado alguna vez? Alce la mano. Esta pregunta siempre me parece que es problemática, porque si cojo a algún esposo desprevenido, creo que ocasionará contiendas intrafamiliares. Por favor, a ver, ¿quién ha estado enamorado alguna vez o está enamorado? Levante la mano, por favor. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora, creo que podemos convenir en que esta sensación de estar enamorado puede ser muy confusa, ¿verdad? A veces es extraño lo que se puede llegar a sentir. Y se puede confundir a veces el amor verdadero con otras cosas. Así que vamos a empezar a leer lo que dice el versículo 1 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Vamos a leer juntos los primeros dos versículos. Te pido que leamos en voz alta juntos para que estemos conectados con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa, llamada ¿cómo? Recordemos ese nombre, por favor. ¿Cómo se llamaba ella? Tamar. Y este nombre también lo vamos a recordar. Dice, ¿y cómo se llamaba este señor? Amnón, qué nombre difícil. Su hermano se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Si te diste cuenta, el parentesco entre ellos es de medios hermanos. Ellos eran hermanos por parte de papá, pero tenían diferente mamá. Y aquí aparece la primer alarma. Es un deseo en el corazón de él que crece y crece y crece hasta convertirse en una obsesión. Y él cree que este deseo es bueno, pero llega a controlarlo y hacerlo sentir tan mal que le está haciendo daño. Y él crece y no puede controlarlo. Sucede como cuando alguien dice, uy, cómo quisiera una Coca-Colita helada. Califiquemos ese deseo. ¿Es bueno o malo? Es malo, ¿verdad? Es malo. Sin embargo, cuando una persona dice yo quiero una Coca-Colita helada, la desea con fuerza, se le hace agua a la boca de pensar en esos hielitos, ¿verdad? Allí está dispuesto a pagar por ella, sin embargo, se está haciendo daño cuando la consume. Y lo mismo pasa con los deseos, con estos deseos. De la misma manera, una persona puede sentirse súper enamorada de alguien, sentir que le encanta esa persona, que está dispuesto a darlo todo por esa persona y estar absolutamente equivocado. Estar fijándose en la persona incorrecta, estar pensando en iniciar una relación en un tiempo que no es el oportuno, estar confundido entre lo que es el amor y un deseo que lo está impulsando. Y tú y yo no podemos creer que todo lo que deseamos con fuerza es bueno, ¿verdad? Creo que es fácil estar de acuerdo en eso, ¿cierto?
que nosotros podemos desear muchas cosas como la Coca-Colita helada que pueden hacernos mucho daño. Así que confiar en un deseo que es muy fuerte nos puede llevar a grandes errores. Y la palabra del Señor dice que él llegó a esta obsesión tan fuerte que se sintió enfermo. Este deseo llegó a hacerle saber a él que le estaba haciendo daño. Sin embargo, él se aferraba a él. Y tal vez podríamos preguntarnos hoy si algún corazón en este lugar está aferrado a algún deseo que le está haciendo daño. Y aquí suena la primera alarma. Y la primera alarma es un deseo que no se puede controlar. Esta es la primera alarma, te voy a pedir que la menciones conmigo. ¿Alguien puede decirlo conmigo? La primera alarma es un deseo que no se puede controlar. ¿Cuál es la primera alarma? A ver si lo decimos juntos para que no se nos olvide. ¿Cuál es la primera alarma? Un deseo que no se puede controlar. La palabra del Señor sigue diciendo así. Vamos al versículo 3. Dice, pero Amnón, leamos juntos, dice, pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama, finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Así que necesitamos un poco de contexto para entender un poco mejor lo que está pasando. Como ya hablamos, ellos eran medios hermanos y en la ley judía estaba expresamente dicho que estas relaciones con un nivel tan cercano de familiaridad pues estaban prohibidas. Hoy científicamente tú y yo entendemos por qué, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto cultural, en las civilizaciones alrededor, esos matrimonios, sobre todo entre príncipes, eran normales. Entonces tú te imaginarás el chicharrón en la casa, en la cabeza de este hombre. Entonces él pensaba, por un lado, bueno, la palabra del Señor dice que esto no está bien, pero todo el mundo lo hace, todos los príncipes alrededor hacen eso. Además, bueno, Abraham también se casó con su media hermana, ¿sabían eso? Sí, él se casó con su media hermana, Abraham y Sara eran medios hermanos. Y entonces después el Señor le recuerda, no, pero eso era antes de la ley. Bueno, pero yo no creo que esté tan mal, yo creo que está bien. Abraham no conocía la palabra de Dios, yo sí, pero igual yo veo que eso todo el mundo como que le sale bien. Y de pronto él empezaba a pensar, de pronto en el otro chicharrón que era que su hermana o media hermana era una chica soltera y virgen. Y en ese tiempo las chicas vírgenes no podían encontrarse con otros hombres, ni siquiera sus parientes, ni siquiera el caso de él, su medio hermano, sin testigos. Y él quería un momento a solas para poder dejar salir lo que había en su corazón. Así que él pensaba en todo este caos y mientras estaba en todo este caos aparece un amigo. ¿Cómo se llamaba el amigo? Se llamaba Jonadab. ¿Era bueno o malo? Era malo. Bueno, hoy tú y yo podemos decir eso. Sin embargo, ¿cuántas veces este tipo de amigos caen también, no? Ese tipo de amigos que le siguen la cuerda a uno, ¿cierto? O sea que uno le dice, oiga, estoy pensando en esto y uno le puede contar la peor locura que puede hacer y el amigo está de acuerdo. Y entonces uno que dice a esas personas, uy, no, es que yo me siento tan bien con él o me siento tan bien con ella, es que yo puedo ser como soy, no me dice nada. O sea, yo puedo ser libre con esa persona, me siento tan cómodo, es que él sí me entiende. Es que ella sí me entiende. Entonces estas personas tienden a caer súper bien. Sin embargo, tú y yo nos damos cuenta que era un mal amigo, porque en lugar de buscar su bienestar, lo que buscaba era seguir dándole cuerda a esos deseos que él ya no podía controlar. Tú y yo hoy podemos darnos cuenta, es un mal amigo, pero a veces en nuestra vida, cuando estamos siendo impulsados por ese deseo, no decimos es un mal amigo. ¿Qué decimos? Es un buen amigo. ¿Cierto que sí? Y eso le pasó a este caballero. Él dijo, este es un buen amigo. Y aquí aparece la segunda alarma. La segunda alarma es un entorno dañino. A ver, digámoslo juntos. La segunda alarma, ¿qué es? Un entorno dañino. Aquí empieza a sonar la segunda alarma. Es un entorno que en lugar de llevarlo a él a encauzarse por el camino correcto, alimenta sus malos deseos. Y creo que aquí nos podríamos preguntar, ¿a qué te motiva tu entorno? Y tú y yo podemos pensar en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. ¿Hacia dónde nos impulsan esas conversaciones que nosotros tenemos con nuestros amigos? Nuestros chats, las conversaciones que tenemos en grupo, con un amigo, con otro, de manera individual, ¿hacia dónde nos impulsan? Pensemos si realmente esas conversaciones nos llevan a crecer, a ser mejores, si esas conversaciones
alimentan el hecho de cultivar los talentos que Dios nos ha dado, si esas conversaciones nos impulsan a vivir caminando con Dios, a servirle con todo el corazón, o de pronto hacen lo contrario. Nuestro entorno, además de nuestras amistades, que bueno, es el entorno que tú y yo encontramos primero en este hombre, nuestro entorno también está lleno de otras cosas, como lo que tú y yo consumimos en nuestra mente, ¿verdad? Lo que leemos, lo que oímos, lo que vemos, lo que visitamos en nuestras redes sociales, nuestra vida virtual, ¿verdad? Nuestros hábitos, todo eso hace parte de nuestro entorno. Y tú y yo podemos pensar, ese entorno en el que yo estoy, ese ecosistema en el que yo vivo, ¿a qué me impulsa? ¿A qué me motiva? ¿Me está llevando hacia todo lo bueno o no? Y también tú y yo podemos reflexionar acerca de esto desde el otro lado y pensar, si yo puedo identificar que hay un deseo que no puedo controlar dentro de mí, una buena pregunta es, ¿qué lo está alimentando? Porque cuando un deseo vive en el corazón de uno es porque tiene alimento. Algo le está dando los nutrientes necesarios para tener la fuerza para controlar mi corazón, mi alma, mi mente, mi carácter. Entonces aquí aparece esa segunda alarma. A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál fue la primera alarma? Ahí vamos a hacer ese repaso. Ayer cuando hice esa pregunta todos quedaron así, ¿verdad? Primera alarma. ¿Cuál es la primera alarma? Un deseo que no puedo controlar. Segunda alarma, un entorno dañino. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 6, así, leámoslo juntos. Dice, entonces Amnón se acostó, fingió estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, leámoslo juntos en voz alta, porfa. Dice, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. ¿Qué hizo Amnón? ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos llamar a eso que él hizo? ¿Ya alguien lo dijo por ahí? ¿Qué hizo? Mintió, ¿verdad? Digamos ese verbo en infinitivo. ¿Qué hizo Amnón? Mentir. Digámoslo juntos. ¿Qué hizo Amnón? Mentir. Eso fue lo que hizo. Ahora, bueno, pensemos en esto. Si tu mamá, tu esposa o tu esposo un día te pregunta, ¿dónde estabas? Y la respuesta a esa pregunta es la mitad de la verdad. O hay que cambiar la respuesta para salir bien librado. ¿Qué está haciendo uno? Alguien que lo diga conmigo. ¿Qué está haciendo uno? Mentir. Ahora bueno, si otra vez la mamá o la esposa, normalmente la mamá y la esposa son las que más preguntan eso, ¿cierto que sí? Gracias a Dios por ella, ¿verdad? Ahora preguntan, ¿qué estabas haciendo? Preguntan, ¿qué estabas haciendo? Y uno mutila la respuesta, dice un pedacito pero corta el otro pedazo. O de pronto la cambia. ¿Qué está haciendo uno? Mentir. Ahora, si la pregunta es, ¿con quién estabas? Y uno mira la lista y uno dice, este pedazo no genera problemas, de aquí para abajo sí. Entonces corta la lista y dice solo un pedazo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dígalo fuerte. ¿Qué está haciendo? Mentir, mentir. Ahora, si la pregunta es, ¿en qué estás pensando? Y si lo que, cuando llega esa pregunta, la ay, Señor, ayúdame, ¿qué digo? Ay, Padre, hay que ir al fútbol, Real Madrid, ¿verdad? Y si hay un cambio en el pensamiento, no se puede decir lo que estaba pensando. ¿Qué está haciendo uno? Mentir, ¿verdad? Mentir. Y la mentira oculta algo que sabemos que está mal, que hace daño, pero que muchas veces está ahí porque no lo podemos controlar. ¿Sí están conmigo o no? Entonces aquí aparece la tercera alarma. ¿Y la tercera alarma cuál fue? Mentir, la mentira, ¿verdad? La mentira. Y luego aparece la cuarta alarma, que es pasar por encima de la voluntad de los demás. Y aquí tú y yo tenemos las cuatro alarmas. La primera alarma, ¿cuál fue? Un deseo que no puedo controlar. La segunda alarma, un entorno dañino. La tercera alarma, la mentira o mentir. La cuarta alarma, pasar por encima de la voluntad de los demás. Y esta escena que este hombre anhelaba tanto se hace real. Y dice el versículo 8 así. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer juntos hasta el versículo, bueno, de hecho lo tenemos ahí en pantalla hasta el 14, pero yo lo tengo acá hasta el 15. Dice la palabra del Señor así. Dice, cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí.
Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó la comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana y acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no debe hacerse semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y creo que tú sabes perfectamente mientras leo esto que este no era el tono en el que se realizaban los hechos. Creo que tú y yo podemos entender que había tremendo forcejeo y que ella estaba intentando salir de ahí como lo puede hacer una mujer que está en esta situación. Dice, y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel, y ella suplica, por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo, pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Dice el versículo 15, de pronto el amor que Amnón sintió se transformó en odio y llegó a odiarla aún más de lo que la había amado y le gruñó, vete de aquí. Yo quiero que tú y yo nos hagamos una pregunta. ¿Tú crees que él la amó en algún momento? Tú y yo sabemos que nunca la amó. Sin embargo, todo empezó con un deseo en su corazón que él consideró bueno. Es que yo la amo. Este amor es tan fuerte, es tan grande, y empezó a suceder toda esta cadena de cosas que tú y yo ya hemos visto. Y este deseo que pareció tan bueno fue un deseo que él no se preocupó por llevar al Señor, fue un deseo que él no se preocupó por controlar, fue un deseo que él no se preocupó por ver si estaba saliéndose de sus manos y entonces decir, necesito ayuda con esto. Tal vez, aunque pase la vergüenza de contarle lo que me está pasando a alguien, pasaré un rato de vergüenza, me pondré un poco de colores, pero podré ser ayudado en esto. Alguien me echará una mano, abrirle el corazón a alguien de confianza que me ayude y que pueda ayudarme realmente y que sea realmente un buen amigo para mí. Pero él no lo hizo, y esto lo llevó no solamente a pasar por encima de sí mismo, por encima de lo que él sabía que era correcto, porque este hombre era un judío que conocía la palabra del Señor desde que era un niño, que sabía la Torá de memoria desde que era un adolescente perfectamente, pero en este momento pasó por encima de todo eso y pasó por encima también de la voluntad de alguien más. Ahora tú y yo sabemos que el abuso sexual no es la única manera de abusar de una persona. También se puede abusar de alguien más de manera emocional y verbal. Así que cuando una persona con sus palabras, con sus acciones, humilla a otra persona, la amenaza, la atemoriza, la maltrata de tal manera que psicológicamente se siente ignorada, relegada, cuando la maldice y convierte cada día lo que es esa persona en algo más pequeño y más pequeño, con sus palabras va destruyendo todo lo bueno que esa persona es. Tú y yo sabemos que se está abusando de esa persona, que se puede abusar físicamente con violencia, y cuando una persona abusa de otra, no puede pensar que las cosas están bien, las cosas están muy mal, y esa persona no puede decir que ama a esa otra persona ni que ama a Dios. La presencia de Dios está ausente en ese corazón. Ahora, tú y yo podemos preguntarnos si alguna vez en casa, si en casa suena una pregunta como ¿por qué me hablas así? O si en casa suena la pregunta ¿por qué me haces esto? Tú y yo podemos identificar que lo que está haciendo esa persona que dice esas preguntas es defenderse de alguien que está abusando de ella. Cuando alguien le dice, no me hagas esto a otra persona, ¿por qué eres así conmigo? Se está defendiendo, como ella lo hizo. Pero ¿qué hizo este hombre? No le importó, ¿verdad? Pasó por encima de ella, no le importó en absoluto, y aunque ella le pedía, hagamos las cosas correctamente, no le importa, pasa por encima. Ahora creo que tú y yo sabemos también que el abuso sexual no es la única forma de usar a alguien sexual o emocionalmente. ¿Cuántas veces habrá sucedido que una persona de pronto está en un lugar comiendo o tomando algo y ve a otra persona y desde el primer momento solamente la ve como un objeto de placer? ¿Cuántas veces habrá pasado eso? Creo que no podemos calcularlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces habrá pasado que una persona entra a redes sociales y busca cómo conectar con personas solamente viéndolas como un objeto de placer? ¿Cuántas veces habrá pasado eso? Eso es incalculable, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces una persona de pronto se habrá acercado amoroso, se habrá acercado detallista, conquistador o conquistadora tal, y se ha mostrado como amoroso, pero después de cierto tiempo, un par de citas, un par de encuentros sexuales, de pronto ya no aparece más y busca a otra persona? ¿Cuántas veces habrá pasado eso? Sin embargo, en estos casos, ¿qué ha sucedido?
esta persona ha usado a la otra. Claro, no la usó físicamente como tú y yo encontramos en ese texto bíblico, pero ha hecho con esta persona tal como Amnón hizo con esta mujer. La palabra del Señor dice que cuando él abusa de ella, después la desprecia y la trata como a un utensilio desechable. Cuando una persona usa un vaso desechable, toma lo que hay en el vaso y no dice, lo guardaré para la posteridad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo arruga y lo bota. Busca una caneca para depositarlo ahí y si tiene menos principios lo arruga y lo bota en cualquier lugar, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que hizo Amnón y eso es lo que no podemos calcular cuántas veces sucede en las relaciones humanas. Ahora, ¿cuántas veces habrá pasado que una persona se acerca a otra, establece una relación con ella, de pronto se van a vivir juntos, tienen incluso hijos, pero no le entrega su sinceridad, no le entrega su fidelidad, no le entrega su corazón de verdad y viven allí, de pronto la otra persona se encuentra con Dios y le dice, ven, no estamos haciendo las cosas como la palabra del Señor enseña, hagamos lo correcto, y él dice, no, tiene otros intereses, no le importa comprometerse con esa persona, y de pronto tiene su sinceridad dividida, su fidelidad dividida, sus deseos dispersos por todos lados, pero cuando esta persona de pronto entonces dice, no, entonces terminemos con esto, no me está haciendo bien, la usa como una posesión y dice, no, usted no se me va, usted no va a ser de nadie más. ¿Cuántas veces habrá pasado una escena así? Y se convierte esa persona en un usuario de la otra persona, porque tiene un deseo en su interior que no puede controlar. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 5, versículo 22, así, dice Proverbios 5, 22, 23, dice, un hombre malvado, leamos juntos, dice, un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Cuando falta el control propio, literalmente, un ser humano se convierte en ese bebé que no tiene pañal y que va por todas partes, haciendo desgracias sin control, arruinándolo todo. Cuando no hay control propio, exactamente eso sucede. Ahora, el Señor puede cambiar nuestro corazón y construir esas murallas en nuestro interior para defendernos de nuestros enemigos internos y para defendernos de los enemigos que vienen desde afuera. ¿Será que el Señor puede cambiar mi manera de pensar y construir esas murallas para que en mi mente solamente estén los pensamientos de Dios? ¿Será que el Señor puede construir esas murallas en mi manera de hablar para que de mi boca dejen de salir las cosas que han salido durante años y salgan las palabras del Señor Jesús? ¿Será que el Señor puede construir esas murallas en mis hábitos para empezar a actuar diferente y poder decir sí, decir no y empezar a actuar como lo haría el Señor Jesús? ¿Será que el Señor puede hacer eso? Claro que sí, pero necesitamos estar comprometidos con el proceso. O sea, es algo que el Señor no va a hacer solamente 100% de su mano. Tú y yo necesitamos estar comprometidos con ese proceso. Y por eso entonces la palabra del Señor nos enseña cosas como buscar un entorno que sea el apropiado, un ecosistema que sea el ecosistema en el que pueden florecer todos los tesoros que el Señor desea poner en nuestro corazón. Entonces pensemos en esto. ¿Por qué un ser humano no puede pensar, por ejemplo, en irse en una nave espacial a la luna y bajarse en tenis, pantaloneta y camiseta a construir una cabaña? ¿Por qué no puede? Porque las condiciones no son las indicadas, ¿verdad? Si hiciéramos eso, ¿qué pasaría? Si nos fuéramos, pongámonos ficticios, si nos fuéramos en una nave espacial, aterrizáramos en la luna y nos bajáramos con esa pinta, ¿qué sucedería con nosotros? Moriríamos, ¿verdad? Porque es un lugar inhóspito para nosotros. De la misma manera, el ecosistema que le sirve a los deseos carnales, a los deseos dañinos, a los deseos pecaminosos que puede haber en nuestro corazón, no es el mismo ecosistema que le sirve al fruto del Espíritu Santo. Si yo vivo en un ecosistema donde el Espíritu Santo puede hacer su obra en mí, seguro que todas esas cosas van a morir en ese ecosistema, porque yo vivo en un contexto diferente. Alguien que me ayude a recordar qué tiene el fruto del Espíritu Santo, ayúdeme a recordarlo, por favor. ¿Qué tiene el fruto del Espíritu Santo? Tiene amor, tiene alegría, tiene paz, tiene paciencia, tiene gentileza, tiene bondad, tiene fidelidad, humildad y ¿qué más tiene? Alguien que diga fuerte esas dos palabras. ¿Qué más tiene? Control propio. Y por eso el Señor entonces nos dice en la primera carta a los Corintios 15:33, así, te pido que lo leamos juntos. Hay decisiones importantes que necesitamos tomar para cambiar de ese hábitat, de ese entorno, para que sea el apropiado. Y una de ellas nos la muestra la palabra del Señor aquí. Dice, no se dejen engañar,
por los que dicen semejantes cosas. Dice, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y yo te quiero preguntar, Amnón, el protagonista de ese capítulo que acabamos de leer, ¿conocía a Dios? No, no conocía a Dios en absoluto. ¿Su amigo conocía a Dios? No, no conocía a Dios en absoluto. Sin embargo, ellos podían decir, soy judío, conozco la ley desde que era un niño, cuando era adolescente, me la sabía de memoria, la Torá. Sin embargo, no conocía a Dios en absoluto. Y tú y yo necesitamos vivir en un ecosistema apropiado, en un entorno apropiado, para que el fruto del Espíritu Santo pueda crecer en nuestro interior. Y una de esas grandes decisiones que tú y yo podemos tomar es elegir bien nuestros amigos. ¿Sí están conmigo? Elegir bien nuestros amigos. Otra decisión muy importante es tener disciplinas espirituales. Es algo que fortalece esas murallas en nuestro corazón para que podamos tener esa protección que dice la palabra de Dios. Y dice 1 Timoteo 4:8. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:8. Vamos a leer la palabra de Dios en voz alta. Dice la palabra del Señor así. Dice, el entrenamiento físico es ¿qué cosa? A ver, leemos, yo creo que podemos leer juntos todavía con más actitud. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, el entrenamiento físico es bueno. Dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Así que creo que tú y yo sabemos que cualquier persona, cualquier deportista en este caso, que es la ilustración que plantea la palabra de Dios, cualquier deportista que por ejemplo fue a los Olímpicos, tú y yo sabemos que se entrenó con disciplina o sin disciplina. ¿Será que ellos iban a entrenar? Hoy no tengo ganas, profe. ¿Será que sí? ¿O será que estas personas que fueron a los Olímpicos se ganaron medallas, entrenaron duro todos estos años? Entrenaron duro, ¿verdad? Un día escuchaba una entrevista de un boxeador que se me quedó mucho en la mente, y por ahí, a veces encuentro cosas de él en redes sociales por casualidad, por curiosidad. Se me quedó mucho en la mente porque yo recuerdo que veía peleas de boxeo con mi nono de él, ¿no? No creo que al señor le parezca muy divertido deportes de contacto, pero así pasó. Yo veía peleas de boxeo con mi abuelito, y a mi abuelito le gustaba mucho cómo peleaba él. Entonces, el otro día vi una entrevista de él, y es una entrevista vieja. En esa entrevista le hablan acerca de su talento. Le dicen algo así como que si él cree que él es muy, muy talentoso, pues porque es un boxeador muy exitoso, y su respuesta es más o menos, yo no creo en eso de personas talentosas. Yo creo en el trabajo duro, decía él. Yo creo en el trabajo duro. Y decía una frase que se me quedó en el corazón acerca de la disciplina. Él decía, yo creo en la disciplina. Y la disciplina es hacer lo que no quieres hacer como si lo amaras. Entonces yo creo que si tú y yo pensamos en cualquier atleta, tú y yo podemos saber que ellos no todos los días se levantan con todas las ganas para ir a entrenar, que habrá días en que aunque amen su deporte dirán, hoy no quiero ir a entrenar, pero igual lo hacen. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Igual. Y en el caso de él, como un boxeador, igual, ir al gimnasio y golpear ese saco. Una vez más, no quiero ir, pero una vez más estoy acá, saltando este lazo. Y mira que aunque tú y yo sabemos que la palabra del Señor es lo mejor que puede llenar nuestro corazón, puede haber días en los que nos levantemos y digamos, hoy no tengo ganas de leer la palabra del Señor. En esos momentos, tú y yo necesitamos correr a ella, recordando que es lo mejor que nos puede pasar. Y aunque ese día nuestro cuerpo diga no, hacerlo como si nuestro cuerpo estuviera amando esa cita con Dios. ¿Sí está conmigo o no? Hacerlo. Ahora, cuando no hay disciplinas espirituales, tú y yo podemos entender cómo pueden ser esas murallas del corazón. Cuando no hay disciplinas espirituales, tú y yo podemos ver qué tan fuerte puede ser el sistema de defensa y control propio. Y así como son de fuertes las disciplinas espirituales, tú y yo podemos saber qué tan fuerte es el control propio que puede haber en nuestro corazón. Si nuestras disciplinas espirituales son flojas, tú y yo sabemos que nuestro control propio también lo será, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Que está así, aunque no nos hayamos dado cuenta. Pero tú y yo también podemos saber que si nuestras disciplinas espirituales son serias, como dice la palabra del Señor en 1 Pedro 4:7, dice, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Que si tú y yo somos así, como dice la palabra del Señor, nuestro control propio también será fuerte. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:12 al 14, dice una cosa más. Dice, por lo tanto, leamos juntos este versículo bíblico para terminar. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, ¿qué pasa? Alguien que diga fuerte esa palabra, ¿qué pasa?
Morirán, traemos muerte sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra familia. Dice, pero si mediante el poder del Espíritu, ¿mediante el poder de quién? O sea, ahí no dice, pero si le echas ganas. No, ahí dice ¿qué cosa? Dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces ¿cuál será el resultado? Vivirán. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué cosa? Son hijos de Dios, de verdad. Entonces tú y yo nos podemos dar cuenta que en la medida que tú y yo tenemos ese encuentro cada día con el Señor, en la medida que nuestras disciplinas espirituales son serias, el Espíritu Santo va a poner en nosotros el poder para hacer morir esos deseos que pueden llegar a nuestro corazón, esos deseos que pueden venir como esos enemigos internos, pero esas tentaciones que pueden venir como enemigos que atacan desde afuera. Ahora dice la palabra del Señor que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tú y yo podemos hacer eso. ¿Y cómo se hacen morir las obras de la carne? ¿Cómo se hacen morir? De hambre. Se hacen morir de hambre. Y una vez que tú y yo estamos capacitados por el Espíritu Santo para decirle a esa tentación, no. Y cuando aparece después, otra vez no. Y cuando aparece de pronto una semana después o 15 días y tú y yo seguimos ahí firmes, llenos del Señor y podemos decir otra vez no, tú y yo vamos a encontrar que todas esas cosas que intentaban tener el control de nuestro corazón y que tal vez pudieron tenerlo antes, ya no pueden hacerlo, se murieron de hambre. Ahora estamos llenos del Espíritu Santo de Dios.